implica imponer una prisión preventiva de 36 meses contra el hermano de la presidenta, contra Nicanor Boluarte. En interminable lectura de resolución, el juez Richard Concepción Carguancho ha venido avanzando en algo que todo indica, cuando estamos grabando esta breve columna, va finalmente a terminar en una decisión contraria a la libertad del hermano de la presidenta. Es el famoso caso Guayquis en la sombra, en el que se le acusa de controlar, ¿no?, la designación de prefectos y de subprefectos en el contexto de finales del año 22. En algunos casos se habla, ¿no?, de supuestos pedidos de cupos para apoyar la formación de un partido, Ciudadanos por el Perú, que iba a ser, se supone, el partido que iba a apoyar a la actual presidenta de la República, Dina Boluarte. Hay que recordar, y ese es, digamos, el primer signo de interrogación que se pone en un caso como este, que los prefectos han sido siempre una parte integral controlada por el Ejecutivo. Son actores políticos, son prácticamente herramientas políticas. Si eso debería ser así, si debería desaparecer, esa probablemente es otra discusión. Pero la figura del prefecto viene en realidad del constitucionalismo napoleónico. El Perú, en sus primeros, los albores de la independencia, trata de establecer una figura de descentralización que rápidamente es reemplazada precisamente por un centralismo del poder que redunda en este tema de los prefectos, donde es prácticamente la autoridad del presidente en todos estos sitios para los cuales se les nombra. Es la autoridad política, el representante del presidente. Y se sabe perfectamente que la designación de prefectos ha sido así toda la vida. Si ahora vamos a construir un caso, ¿no?, sobre una gran corruptela en torno a designación de prefectos y si el hermano de la señora tuvo que ver, pues bueno, no suena exactamente, ¿no?, a lo que justificaría una prisión con estas características. Repito, ¿no?, si la figura se debería eliminar, pues bueno, el Congreso tendría que eliminarla, ¿verdad? Pero eso no se ha dado hasta ahora. Punto número uno. Punto número dos. En momentos que se estarían nombrando a estos prefectos con métodos cuestionados eran finales del año 2022, es decir, cuando la señora recién acaba de asumir la presidencia y se ve enfrentando estas violentas manifestaciones que lamentablemente terminaron en las docenas de muertos que ya conocemos. Y claro, hay casos abiertos por eso y pues muchos señalan que ese pecado original llegará a morderle la cola al gobierno de Dina Boluarte mucho más allá de su salida. Pero en ese momento se señaló, y lo dijo el entonces premier Alberto Tarola, ministro de Defensa primero, luego premier, que prefectos nombrados por Pedro Castillo habían cumplido un papel en las manifestaciones. Entonces se entiende, en asusar las manifestaciones me refiero, se entiende el tema este de la urgencia por cambiar algunos prefectos, evidentemente más afines a un gobierno que no tenía prácticamente, no solo no tenía base popular, sino una nula prácticamente estructura partidaria. En tercer lugar, hay que recordar que quien pide esto es el famoso EFICOP. El EFICOP, para el caso de Nicanor Boluarte y en otros que competen a otros como el abogado Mateo Castañeda, ha armado en realidad por lo menos 3 montajes, ¿no?, que claramente se veía la intención de forzar una figura penal. Primero, recordarán ustedes este episodio tan extraño con el señor Harvey Colchado, que termina siendo de doble agente y lo siembran al propio Nicanor Boluarte y a Castañeda, y también incluso en conversación con la presidenta tratando de alguna manera deslizar, ¿no?, la posibilidad de que se cometan delitos, incentivar en realidad la posibilidad de que se cometan delitos. El otro es un caso que también hemos visto en Caretas de manera muy cercana, que es este funcionario, trabajador del EFICOP, que le va a ofrecer al abogado Castañeda material supuestamente comprometedor contra Marita Barreto, y luego Castañeda denuncia, porque claro, tenían todo el seguimiento y el reglaje que esta persona había hecho, llevó a su madre, le ofreció videos y audios, pero él necesitaba reemplazar un equipo, ¿no? Una historia de lo más estrambótica y absurda, que cualquiera que la ve sin, digamos, ningún tipo de apasionamiento puede darse cuenta
que se estaba sembrando a esta persona para forzar esa figura y terminar otra vez en una segunda, para este caso prisión preventiva. Y el tercero, que es bien interesante, que es el falso secuestro del señor Ciucho, que en realidad además lo que hace es activar y desencadenar el tema, el caso Chibolín, ¿no? Es este falso secuestro donde él dice que no lo querían perjudicar por trabajar con la EFICOP y ser colaborador eficaz, cuando en realidad lo que era, pues todo indica, era una venta de oro ilegal que terminó en una suerte de estafa, ¿no? contra el señor Ciucho. Y eso se quiso jalar, ¿no? a como pues un secuestro, ¿no? para perjudicar y amenazar, ¿no? y disuadir y asustar a uno de los colaboradores eficaces del EFICOP. Ese es el método que además ayer hemos visto en el programa Contracorriente, como la empresaria Miriam González Yep acusa, audio en mano, al periodista, escritor Humberto Jara de pedirle $250.000, vamos, de extorsionarla, ¿no? para cerrarle o archivarle una carpeta en EFICOP. Esta empresaria estuvo también entre las personas que han sido detenidas en los interminables operativos Valquiria. Me parece que en su caso fue el operativo Valquiria 11. Entonces, claro, en este contexto, ¿no? en el que estamos observando una evidente politización del Ministerio Público, o al menos de esta rama del Ministerio Público, con un trofeo apetitoso, y claro que duda cabe, ¿no? Una presidenta con 3, 2, 0% de popularidad se convierte también en un blanco fácil, pero sin duda habría que darle, para variar, en el Perú nos pasa siempre mucho, ¿no? Habría que darle a los casos su verdadera dimensión y tener pues un sentido mínimo de proporcionalidad, donde parte de la prensa también tiene, por supuesto, mucho que decir.